Hola, bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy, nos vamos a meter de lleno en el universo de La Casa de los Espíritus, ¿no? La novelaza de Isabel Allende. Una novela fundamental, sin duda. Totalmente. Y bueno, tenemos aquí unos fragmentos que nos dejan ver, pues, las vidas de personajes increíbles y momentos que definieron a la familia Truba del Valle por generaciones. Exacto. Nuestra misión, digamos, es explorar esas complejidades, ¿no? Vidas marcadas por amor, tragedia, política y esa magia tan particular. Ese toque inconfundible de Allende. Justo. Vamos a seguir los hilos que conectan a estas figuras. Queremos entender qué nos dicen estos pedazos de historia sobre la memoria, el poder, los ciclos familiares. ¿Qué te parece si empezamos a desenredar esto? Me parece perfecto. Porque estos pasajes, fíjate, no son solo la historia de una familia. No, claro. Son como un espejo de cambios sociales, políticos, muy fuertes. Y todo visto con ese lente del realismo mágico. Eso es lo fascinante. Sí, como lo personal y lo, digamos, histórico se van mezclando todo el tiempo. Chocan, se reflejan. Es muy interesante. Exacto. Y para entender esa mezcla, creo que un personaje clave es Clara del Valle. Uf, Clara. Fundamental. Es como el corazón espiritual, ¿no? Sus cuadernos, que se mencionan, son la fuente para reconstruir todo, 50 años después. Pero ella desde niña ya era, pues, diferente. Muy diferente. Ese mutismo de 9 años, sus dones de clarividencia, ¿qué nos dice eso de ella? Mira, su singularidad es central. Ese incidente famoso en misa. Así, cuando interrumpe al padre Restrepo, Exacto. con la pregunta del infierno. No es solo una cosa de niños, ¿eh? No, para nada. Marca su capacidad para ver más allá, para cuestionar, su clarividencia, su conexión con los espíritus. Es como otra forma de saber, ¿no? Más intuitiva. Que choca totalmente con otros como Esteban Trueba. Totalmente. Él es pragmatismo puro, y ella es otra cosa. Y esa conexión con lo otro, como decías, se ve desde muy chica. Su relación con el tío Marcos. El aventurero, sí. El que trae lo fantástico. O incluso, híjole, que vea la autopsia de su hermana Rosa siendo niña. Eso es impactante. Durísimo. Ese evento, ver el cuerpo de Rosa abierto en la mesa, es brutal. Te marca. Claro, la conecta con la muerte y lo sobrenatural de una forma muy visceral. No es algo etéreo, es crudo. Cierto. Y luego está su predicción. Rompe años de silencio solo para decir, voy a casarme con Esteban Trueba. Que define su destino y el de tantos otros. Exacto. Se casa, tiene a Blanca, a Jaime y Nicolás. Y su casa se vuelve un centro de actividad espiritual. Las hermanas Mora, las sesiones. Pero la relación con Esteban es complicada, por decirlo menos. Uf, sí, complicadísima. Él le construye la gran casa de la esquina, pero la dinámica es súper tensa. Y llega un punto de quiebre muy, muy violento. Así es. El momento en que Esteban, en un arranque de furia, la golpea y le rompe dientes. Terrible. Es crucial. No solo por la violencia en sí, sino por cómo reacciona Clara. Que deja de hablarle. Para siempre. Es un silencio selectivo, una resistencia pasiva pero increíblemente poderosa. Marca una distancia ya insalvable, ¿no? Totalmente, aunque vivan juntos. Y su muerte, años después, tranquila, decidida por ella misma, es coherente con esa fuerza interior que tenía. Y los cuadernos, ese anotar la vida. El legado. El legado tangible de esa mirada única. Exacto. Hablando de momentos que marcan destinos. Rosa la Bella. Ah, Rosa. La hermana mayor, ¿verdad? La de la belleza casi irreal, el pelo verde. Sí, casi un mito. Prometida de Esteban mientras él estaba en las minas, partiéndose el lomo. Exacto. Rosa es casi un símbolo. La describen bordándose mantel gigante, ¿te acuerdas? Con criaturas fantásticas, como si no fuera de este mundo. Ajá. Y su muerte, accidental sí, envenenada con el brandy para su papá, Severo del Valle. Un golpe brutal para todos, pero para Esteban, Devastador. Para él era la pérdida de su meta, ¿no? Lo que justificaba todo ese esfuerzo inhumano en las minas. Su grito en el funeral. maldita sea. ¿Se me escapó de las manos? Revela esa frustración, esa cosa posesiva. Y esa frustración
parece que se canaliza en lo que viene después con Esteban Trueba. Lo conocimos por esa obsesión con Rosa, pero tras su muerte, ¿cómo cambia a él? Lo endurece y lo enfoca. Vuelca toda esa energía, esa rabia, en levantar Tres Marías, la hacienda abandonada. ¿Y ahí nace el patrón? El patrón. Implacable, trabajador, sí, pero también autoritario, explotador. Uf, Su relación con Pancha García, a quien viola, y esos hijos ilegítimos que desprecia, muestra esa faceta oscura. que viene en parte de su propia historia, ¿no? De carencias. Claro, de su miedo a volver a ser débil o pobre. Su dureza es como una coraza, Una coraza que choca de frente con Clara cuando se casan. directamente. Él construye la casa, busca estatus, poder, pero esa necesidad de controlarlo todo es un problema constante. Siempre. Y la expulsión de su hermana Férula lo demuestra. Férula, cierto. Ella, que lo cuidó toda la vida, desarrolla una devoción casi enfermiza por Clara. Y Esteban, celoso. Celoso de esa conexión, la echa. Y la maldición que ella le lanza. Siempre estará solo. Híjole, Y parece perseguirlo, ¿no? parece. Porque a pesar de casarse, de tener hijos, de ser senador conservador, de defender el orden a capa y espada, Hay una soledad ahí. una soledad profunda, su violencia, como cuando golpea a Clara, solo la hace más grande. Ni siquiera el accidente terrible del terremoto lo ablanda de verdad. Es interesante cómo su vida personal y sus ideas políticas como que se reflejan. Esa defensa del orden, el desprecio por el socialismo, por los campesinos, Es un reflejo directo de su mentalidad de terrateniente. claro, de su miedo a perder el control que tanto le costó. La única grieta en esa armadura parece ser, sobre todo ya de viejo, su nieta Alba. Alba, sí, ella es la única que parece conectar con algo de ternura en él. Es verdad. Su decadencia final, física, espiritual, cumple la maldición de Férula, sí, pero también hay como una especie de redención, ¿no? Cuando busca ayuda para salvar a Alba. Exacto, cuando recurre a Tránsito Soto, una figura de su pasado lejano, y muere en paz llamando a Clara. Cierra ese círculo. Mencionaste a Tránsito Soto, y es que hay tantos personajes que, aunque no sean los principales, son cruciales. Muchísimos. Como los papás de Clara y Rosa, Nibia y Severo del Valle. Ella feminista, él político liberal. Su muerte en ese accidente, con Nibia decapitada, otro evento que Clara presiente o ve. Sí, y figuras como el tío Marcos, que trae la magia y la aventura desde el principio. O Nana, la cuidadora leal. Y Férula, claro, su devoción y su maldición son muy potentes. Su muerte solitaria y su aparición como fantasma refuerzan ese elemento sobrenatural. Totalmente. Está tejido en la historia. Y luego, la siguiente generación, que hereda todo, ¿no? La magia y los conflictos. Blanca, la hija de Clara y Esteban. Su historia está marcada por ese amor prohibido con Pedro III García. Ahí se ve clarísimo el choque de clases. Clarísimo. La hija del patrón y el hijo del capataz, que además es músico y revolucionario. Un amor que desafía todo. Y que provoca la furia de Esteban. Una furia tremenda. El acto de Esteban de mutilarle la mano a Pedro con un hacha es de una brutalidad Extrema. Un intento desesperado por destruir esa conexión. y por castigar la rebeldía. Pero la rebeldía sigue. Sí, porque Blanca es forzada a casarse con el conde Jean de Satigny. Personaje oscuro si los hay. Uf, sí. Con sus secretos de momias y fotografía erótica. Un matrimonio de pura fachada. Mientras ella espera una hija de Pedro III. Esa hija es Alba, que nace con el pelo verde de Rosa, conectando generaciones. Alba, criada por Clara, adorada por Esteban, pero le toca vivir de lleno la convulsión política. Aquí la historia personal y la historia con mayúsculas se trenzan ya de forma dramática. El amor de Alba con Miguel, el líder estudiantil revolucionario, y luego el golpe militar. Exacto. La dictadura que irrumpe con violencia. Y Alba es arrestada, torturada. Por Esteban García, Su propio primo. nieto ilegítimo de Trueba, ahora coronel. Es la venganza de clase, de sangre. Encarnada. ¡Qué terrible! Y fíjate qué curioso.
Su salvación depende de Tránsito Soto. La exprostituta a la que Esteban Trueba ayudó hace décadas. Una deuda del pasado que se cobra para salvar el futuro. Una conexión inesperada. Están también los gemelos, Jaime y Nicolás. Vidas muy diferentes, pero marcadas por la época, igual. Jaime, el médico idealista, trabaja por los pobres, muere asesinado en el golpe por su lealtad. Y Nicolás, el buscador espiritual, más excéntrico, parecido al tío Marcos quizá. Sí, pero quizá menos. Aterrizado. Sus vidas, y las de otros como Amanda, la amante de Nicolás, a quien Jaime ayuda con un aborto, muestran cómo las decisiones personales y los grandes eventos históricos se afectan mutuamente. Nadie se escapa. Es que los eventos históricos son casi personajes también. El terremoto. Devastador. Esa plaga de hormigas casi bíblica que solo el viejo Pedro García detiene con su sabiduría ancestral. Una conexión con la tierra, con lo mágico ancestral. Claro, el golpe militar, que lo cambia todo. Son momentos que rompen la normalidad, que revelan la verdad de los personajes, las tensiones escondidas. El terremoto muestra la fragilidad física, la plaga, la conexión con lo inexplicable, y el golpe, pues expone la brutalidad del poder y la fractura social. Y a través de todo esto, como decías al principio, está ese realismo mágico, que no es solo que pasen cosas raras, ¿verdad? Es cómo se viven. Precisamente, no se presenta como algo extraordinario que rompe las reglas, es parte del tejido de la realidad para ellos. Como si fuera normal ver fantasmas o tener premoniciones. Exacto. La clarividencia de Clara, los fantasmas, coexisten con la política, la economía, la violencia. Es una visión del mundo donde lo racional y lo inexplicable no están peleados. Interesante. Y creo que eso se liga mucho al tema de la memoria, de la narración. ¿Cómo así? Porque la memoria, sobre todo la que Clara escribe en sus cuadernos y Alba usa después para contar la historia, no es solo hechos. Claro. Incorpora sueños, presentimientos, interpretaciones. Es una forma de entender el pasado que acepta lo complejo, lo no dicho, lo mágico. ¿Y escribir la historia para Alba? Se vuelve una forma de procesar el trauma, de darle sentido al caos, de vencer terrores propios, como dice el final. La escritura como resistencia, como creación de significado. ¡Qué buena perspectiva! Entonces, al recorrer estos fragmentos, no solo vimos una saga familiar, sino cómo esa familia vive y encarna tensiones sociales, políticas, espirituales. Exacto. Los ciclos de violencia y amor. La lucha de clases. El choque entre tradición y modernidad. Y el poder de la memoria para intentar entender todo eso. Eso es. Y lo que queda resonando es esa sensación de tiempo cíclico, ¿no? Como ciertos patrones, el autoritarismo de Esteban, la conexión espiritual de las mujeres del valle, los amores prohibidos, parecen repetirse. Pero cada generación los enfrenta distinto. Exacto. La novela sugiere que entender el pasado, con toda su mezcla de horror y maravilla, es esencial para navegar el presente. Una historia que definitivamente invita a pensar mucho, en nuestras propias historias familiares, en cómo se conectan con la historia más grande. ¿Y en qué recordamos y cómo lo contamos? Nos deja con mucho para reflexionar. Gracias por esta exploración. Un placer. Siempre hay algo nuevo que descubrir en esta casa. Sin duda. Hasta la próxima.
Eso es. Y lo que queda resonando es esa sensación de tiempo cíclico, ¿no? Como ciertos patrones, el autoritarismo de Esteban, la conexión espiritual de las mujeres del valle, los amores prohibidos, parecen repetirse. Pero cada generación los enfrenta distinto. Exacto. La novela sugiere que entender el pasado, con toda su mezcla de horror y maravilla, es esencial para navegar el presente. Una historia que definitivamente invita a pensar mucho, en nuestras propias historias familiares, en cómo se conectan con la historia más grande. ¿Y en qué recordamos y cómo lo contamos? Nos deja con mucho para reflexionar. Gracias por esta exploración. Un placer. Siempre hay algo nuevo que descubrir en esta casa. Sin duda. Hasta la próxima.